permitido estar con ustedes, compartir una charla que es para mí un privilegio. Lo único que no estoy muy de acuerdo es cuando dijeron un héroe de Malvinas. Yo me considero con mucho orgullo un veterano de guerra de Malvinas más, ¿cierto? Creo que los héroes de Malvinas, estoy dando siempre y durante toda esta exposición una opinión. Pueden disentir totalmente, parcialmente o no, pero creo que los héroes de Malvinas son aquellos que quedaron para siempre en la turba malvinera y en las heladas aguas del Atlántico Sur. La tapa del libro fue un poco discutida con la editorial Atlántida. Coincidimos en llamarla Bitácora de un soldado. ¿Y por qué? Ustedes me pueden preguntar. Yo quiero luego quedar a total disposición de ustedes para las preguntas y lo que fueren, pero te quiero decir qué es lo que abarca el libro. Un periodista del diario Clarín, Fabián Bosoer, en el año 2005 me llamó por teléfono. Yo estaba en Colombia, embajador, no lo conocía, no tenía idea de quién era Fabián Bosoer. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Y me dice: mire, general, él escribió un libro, un trabajo de investigación muy profundo, muy serio. Quiero que usted me haga, que me escriba el epílogo del libro. Con total irresponsabilidad de mi parte acepté. Y por favor, le transmito, si alguien les pide un epílogo, díganle que prefieren escribir el prólogo. Porque en el prólogo dice: esta es una obra magnífica, va a ser un trabajo que sirve a quienes quieran investigar, 4 o 5 cosas. Pero el epílogo hay que dar todo el libro. Bueno, el libro fue un éxito, el libro. Y uno que le hizo una muy buena crítica dijo: tiene un epílogo de Martín Balsa. Un epílogo que merecería otro libro. Y empecé en el año 2006 a escribir. No tenía ni idea del título. Escribí en 2006, estaba de embajador, no me dedicaba a escribir, tenía un trabajo que hacer. En el 2008 yo tuve una desgracia familiar. Estuve 2 años prácticamente sin escribir. Esa desgracia familiar, mi esposa falleció de muerte súbita acá en Buenos Aires porque ella se había adelantado para un bautismo de nuestro primer nieto, y yo venía 3 o 4 días después porque estaba en un seminario en el interior de Colombia. Me llamó un hijo mío: papá, falleció mamá. Me digo: muerte súbita. No había cumplido todavía 58 años y llevamos 38 años de casados. Perdón que haga esta referencia, la única que hago de mi vida privada. Pero luego lo retomé y escribí, porque muchos a veces me decían: ¿por qué no escribes? ¿Por qué no escribís tu experiencia? No mi vida. Muy bien. En síntesis, la editorial decidimos que querían ponerle bitácora de un general. No, le dije, por favor, no, porque ya cuando dice bitácora de un general, listo, queda crucificado el libro. Bitácora de un militar, no, tampoco. Y al final coincidimos en bitácora de un soldado, que es genérico. Yo le había puesto de Perón a Kirchner, 1952-2003. Y la editorial dijo: vamos a ponerle mis memorias. Bueno, acepté, pero no son memorias mías. Lo único que he contado personal es este hecho que les dije.
son memorias institucionales de lo que yo viví. Acá son todos jovencitos, pendejos. Tengo 82 años, fíjense, ingresé al ejército a los 17 años. Y el periodo es 1952-2003. ¿Por qué 1952? Porque ese año yo ingresé al ejército. Y mi primera actividad como militar fue el desfile del 4 de junio de 1952, cuando el general Perón asumió su segundo mandato. La Avenida Libertador, un desfile imponente. Me quedó grabado lo que vi, la imagen de Perón, viendo. No, nunca hablé con Perón. Lo he visto, sí, cuando era cadete, muchas veces, a 1,5 metros, integrando un cordón de honor, mucho más en un desfile. Y hago esta referencia porque mañana es el cumpleaños de Perón. Yo mandé a Infobae, un artículo que es perfil militar de Perón. Bueno, muy bien. El periodo, el año 52 me marcó también porque cumplí el 13 de junio, por las dudas, no te olvidas, pero decían los demás un regalito el día de San Antonio, lo acepto. Cumplí el 13 de junio cumplí 18 años, y un sábado 26 de julio de 1952 murió Eva Perón, y me tocó hacer 2 guardias en el velatorio de Eva Perón, que no es como a veces algunos medios periodísticos dicen que la velaron en la CGT, no, la velaron en lo que era entonces el Consejo Deliberante, que es ahora creo, en la legislatura, ahí. Había que estar más o menos 15 o 20 minutos con el fusil parado, que si uno se movía había alguien que de arriba de la cúpula, eso donde está, lo castigaba. 2 o 3 veces se asomó Perón, me acuerdo bien, un traje gris con el luto en el brazo, acá en la solapa, en la bata negra, de civil ahí. Aprecié la congoja del pueblo. Y también me impactó mucho, pero lo que vi lo aprecié muchos años después, porque en ese momento, cuando estaba haciendo guardia, mi preocupación era que no me sancionaran por moverme. 4 años después, estaba ya en 4º año, era el último año en colegio militar, estaba en retiro. No sé por qué había salido, serían las 12, 12:30, una no puedo precisar bien. Yo en el libro digo, era un día gris plomizo, así como el de hoy. No llovía. En el momento de subir al tren, yo escuché, me quedó grabado que alguien dijo, ¡qué truenos! Subo al tren, no era ni siquiera diésel, era la pistola, ¿no? Como, llego al colegio militar del Palomar y me dice, están bombardeando Plaza de Mayo. Esa noche, o sea, ya en la madrugada del 17 de junio, la batería de artillería del colegio militar viene a Buenos Aires y ocupa una posición en la costanera sur. Pude ver la ciudad de Buenos Aires, no la ciudad, la Plaza de Mayo, sectores adyacentes, no digo destruida, pero bombardeada, que parecían un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Hombres de nuestra Fuerza Aérea y de nuestra aviación naval bombardearon a un pueblo inerme, más de 300 muertos según estadísticas y un número no determinado de heridos. Esos pilotos que bombardearon no tienen nada que ver con la valentía, la hidalguía y la profesionalidad de nuestros pilotos de la Fuerza Aérea Argentina y de la aviación naval que actuaron en Malvinas. Los de Malvinas fueron otra cosa, pero ahí, ese día del 55, se instaló la violencia sobre objetivos civiles en nuestro país. Pido disculpas si soy vehemente en algo, pero yo estoy dando una opinión. Yo admito que alguien puede no compartir. Me marcó mucho. Bueno, luego puedo seguir avanzando. Tuve distintos destinos en la vida militar. Mi primer destino fue Payata, Mendoza,
me marcó la montaña para siempre. Perón era montañés también, el Cóndor tenía. Quería quedarme en montaña. Todos los que estaban en Uspallata querían irse, querían venir a Buenos Aires. Yo quería quedarme. ¿Saben quién vino a Buenos Aires? Yo. La cosa viene del ejército. El que quería quedarse, que era yo, vino. Los demás se quedaron. Recuerdo mucho esa provincia de Mendoza, pero ahí me tocó no participar, pero tomar conocimiento, que lo fui valorando en el transcurso de mi carrera, de los fusilamientos del año 56. Vine a Buenos Aires, distintos destinos, Córdoba, el Colegio Militar de la Nación, donde ahí me tocó, fíjense, si van siguiendo, me tocó 2 enfrentamientos entre las fuerzas militares de septiembre de 1962 y abril de 1963, llamados azules y colorados. ¿Qué era yo? Azul. Claro, porque eran los legalistas. Tarde comprendí que los azules y los colorados eran lo mismo, eran golpistas los dos. Uno se decía legalista, el otro no. Por eso uno eran los azules, los colorados eran el enemigo éramos entre nosotros mismos. Pero en todo, en el golpe de septiembre, el 16 de septiembre de 1955, y en los golpes, de los 6 golpes militares del siglo XX, 6 golpes, Siempre dije que Rubén Darío, ese maravilloso nicaragüense, un poeta, que vivió un tiempo en Buenos Aires, era famoso el bar característico de la Avenida de Mayo. El Tortoni. El Tortoni, Café Tortoni, era famoso porque se encurraba, chupaba mucho. Y vivió también en Martín García. Él dijo: Argentina, región de la aurora, oh tierra abierta al sediento de libertad y vida, dinámica y creadora. Esa Argentina, 6 golpes de Estado cívicos militares. Yo recuerdo cuántos políticos, civiles por supuesto, cuántos políticos, empresarios, periodistas, hombres de la cultura, iban al cuartel. No iban a hablar conmigo, yo era teniente primero, iban a hablar con los fragoteros, con los jefes. 4 de esos golpes militares, el del 55, que fue el tercer golpe militar, estamos en el 1930, 1943, que ese fue un golpe militar de características diferentes, porque permitió terminar con el fraude en la elección de los presidentes. Pero me tocó el 55, me tocó el derrocamiento de Frondizi. Como no soy político, lo hemos conversado mucho, no soy político, no soy historiador, no soy politicólogo, yo doy una visión más, la mía. Yo admiraba a Frondizi como presidente, un hombre joven. Bueno, se le hizo 34 planteos cívico-militares, 34, ya el 35º fue exitoso. Frondizi terminó también en la isla Martín García. ¿Y saben cómo le decían a la isla Martín García? IPF. ¿No? Y digo así, Perón y Frondizi. Uno lo toma en broma, pero en ese momento, bueno, hubo un interreño militar lamentable en octubre. Las elecciones fueron en julio, pero en octubre de 1963 se elige un nuevo presidente, el doctor Ilia, asume con un porcentaje de votos, creo que fue del 24%, más o menos, ¿no? El 23%, subió debilitado. Bueno, nuevamente hubo otro golpe cívico-militar, con los mismos, ahí se repetían,
Hay una figura que yo la empecé a conocer cuando era curado, no la conocí, sí, la conocía primero por los noticieros, por periódicos. Después, cuando era general, tuve que verlo, lo conocí personalmente. En todos estuvo. Era un capitán retirado del ejército, Álvaro Alzogaray, doy las iniciales, ¿no? Álvaro Alzogaray. Pero de esos había muchos. Nuevamente se lo expulsa en forma ignominiosa. Fue una vergüenza para el ejército la forma que se expulsó un presidente. Era un hombre digno, se puede disentir políticamente. Yo todavía era teniente, pero ya siendo teniente primero, como ven me voy acercando ya general. Vino luego un proceso militar del 66 al 73, 3 militares en Ganía, un hombre honrado, un hombre decente, pero un hombre totalmente limitado, como sería yo limitado si actúo en política. Se llamaba de Longaniato. ¿Qué hizo? Y se prohibió el uso de pantalones en la oficina pública, o sea que no Longanía, yo no podía. El uso de las minifaldas. Yo creo que lo único que le puedo valorar a los ingleses, no se enojen, pero creo que van a estar de acuerdo conmigo, eran algunas cosas. Han tenido buenos compositores, buenos filósofos como Locke, Hobbes, escritores como Shakespeare, pero quizás todos valoramos más a una señora que se llama Mary Quant. ¿Saben quién fue Mary Quant? La diseñadora de la minifalda. De la minifalda, estamos agradecidos. Prohibió las minifaldas. Así llegamos al 73. Y en el 76, el cuarto, vamos a decir, 55, 62, 66, 76, el cuarto y último golpe de Estado. Nunca más en nuestro país, gracias a Dios, va a haber un golpe de Estado, porque los militares aprendimos la lección, pero discúlpenme, quienes no vestían uniforme también. Los políticos de distintos signos políticos, porque estaban de todos los signos. En la Junta Consultiva, cuando se lo derroca Perón, hablando del 55, 56, 57, había una Junta Consultiva. Ahí había radicales, conservadores, demócratas progresistas, socialistas, comunistas. No, peronistas no había. Comunistas estaban en la Junta Consultiva que la presidía el almirante Rojas. Lo del 76, lo dejo por si hay algunas preguntas después. Un golpe donde las Fuerzas Armadas que manchamos el uniforme y no seguimos la ética sanmartiniana. Yo ya ustedes conocen quizás mi posición en esto, pero no fue mi posición personal, fue una posición institucional del ejército. También cuento en el libro algunos pequeños hechos en que lo tuve que vivir como jefe del ejército. Me refiero a una operación ilegal de armas que en síntesis se concibieron, se dibujaron 3 decretos. Dibujaron 3 decretos, porque los decretos, 2 de esos decretos yo no era jefe del ejército, con destino a Panamá. Panamá no tiene fuerzas armadas, entonces ¿para qué le van a vender misiles antitanque? Panamá, ¿con quién va a pelear? En el sur la tiene Colombia, en el norte tiene Costa Rica, que Costa Rica no tiene ejército. Sin embargo, algunos pícaros, bandidos y corruptos desviaron eso, quisieron desviarlos del ejército, pero sufrieron mucho, pero la justicia determinó que ni el ejército, ni ningún miembro del ejército que estaba prestando servicio en el ejército, quiero aclarar esto, hay militares procesados, condenados y que van a juicio, pero estaban en el área de defensa, en el área de fabricaciones militares, por supuesto,
y no está en claro, le dicen fabricaciones militares o relaciona con ejército. No tenía nada que ver. La justicia determinó que no tenía nada que ver. Sin embargo, hay un exfuncionario, un funcionario del proceso militar, y luego fue ministro de Economía de dos gobiernos. Ahora tiene los domingos, el doctor Domingo Felipe Cavallo. Firmó 3 decretos apócrifos. Los decretos eran apócrifos. Pero el doctor Cavallo nunca todavía ha ido a juicio, como han ido otros, nunca fue requerido por la justicia federal. Tenía una experiencia importante porque había sido canciller. Un canciller tiene que saber, por lo menos en el área en este contexto latinoamericano, que Venezuela no podía comprar armamento argentino porque era el país que tenía el armamento más moderno en Latinoamérica. No nos va a comprar nosotros unos fusiles FAL de la década del 70, cuando tiene cosas mejores. Ni Venezuela ni Panamá compraron nada. Los decretos fueron dibujados. El ministro de Economía firmó 3 decretos. El ejército ni sabía los decretos, tomó conocimiento con el diario Clarín, publicaron unos decretos, eran secretos, no tenía por qué conocerlos el ejército. El ejército no entregó un fusil y está aprobado, ni un fusil ni un sable de bayoneta. Me permito recordar, muchos han hecho servicio militar. Una pregunta, perdón. ¿Sí? No, vos hacés. Pero si en el ejército falta un fusil, se hace una información. ¿Saben lo que se vendió? Lo que se autorizó en los decretos. Me puedo olvidar de algo. 58.000 fusiles FAL, 58.000 fusiles FAL, 12.000 fusiles automáticos pesados, 63.000 pistolas ametralladoras, 65.000 pistolas 11-25, 20 y pico cañones de 10 toneladas cada cañón, miles de morteros, ametralladoras, cohetes. Si el ejército hubiera entregado eso, como algunos medios periodistas lo dijeron, en estos momentos no tendría nada. Entonces yo pregunto, el ejército no entregó un fusil y no le falta un fusil y estaba aprobado. Bueno, yo sufrí porque un juez que renunció horas antes de responder a un juicio ante el Consejo de la Magistratura, fueron el doctor Jorge Urso, me procesó primero, bien que tomara algún tonto, ese tonto fui yo, pero luego en una apelación a la Cámara, no fui a juicio, y ninguno de los que estuvo conmigo en el ejército fue a juicio, pero claro, no fue a juicio, por consiguiente, la Cámara Federal dijo no había nada para imputarle a hombres del ejército, ni al jefe, ni a los altos mandos, y al ejército no le falta nada. Pero sin embargo se instaló en el imaginario colectivo eso, pues dicen fábrica militar, ejército, no, eran de defensa. Pero el doctor Cavallo, en su carácter de ministro de Economía, todo esto lo digo en el libro, como ministro de Economía, autorizó que ese armamento, que lo producían fabricaciones militares, las fábricas producían los fusiles, producían los cañones, que salieran y que no fueran controladas. Esto está aprobado. En los decretos dice, se exime de la comprobación. Sin embargo, permitía que se pagaran reembolsos y reintegros. No sé si soy claro en esto. Pero el material que tenía que salir cuando se vende armamento tiene que ser argentino, nuevo y obviamente sin uso. Sin embargo, quienes firmaron los decretos están todos muertos, pero el único que queda vivo es el doctor Domingo Felipe Cavallo. Pero autorizaron a que parte del material fuera
extranjero, viejo, una ametralladora, por consiguiente usado, extranjero, usado y con uso. Pero en un libro de su autoría, ¿tiene un libro por ahí, no? Consigo un libro, sí podés sacarle la... En un libro de su autoría, el doctor Cavallo dice, nombra a varios miembros del gobierno entonces, y dice que él conocía la operatoria ilegal. O sea que el ministro conocía la operatoria ilegal y firmó 3 decretos, claro que era ilegal. Pero no solo lo firmó el decreto, salida de armamento, en estas circunstancias, sino pago de reintegros y reembolso. Él prácticamente se autoincrimina. Yo cito en el libro lo que Cavallo dice en su libro. Y lo digo porque yo sufrí mucho por esto. La situación del doctor Cavallo es falta de mérito en este momento, pero se ve que el libro no lo ha leído ningún juez del Foro Penal Económico, o ningún fiscal del Foro Penal Económico. Y quiero ir redondeando para quedar a disposición de ustedes. ¿Quieren que le lea lo que dice Cavallo? ¿Quieren? Estoy como el sacerdote cuando ves que la humildad empieza a buscar. Por favor, buscamos, dice, operatorio ilegal de armas. Creo que el capítulo 14 o el octavo o el 14. Le hago este comentario porque es curioso que alguien que fue canciller, que fue ministro de Economía del proceso, fue ministro de Economía luego de 2 gobiernos constitucionales, firme 3 decretos dibujados, él reconoce que ha firmado. Y encima, como la aduana dependía de Cavallo, autoriza esta ilegalidad y salió un contenedor. Si alguien no se podía controlar, pero si el contenedor decía que iban 20 fusiles, qué sé yo, 3.000 fusiles, se pagaba el reintegro por 3.000 fusiles cuando podían ir botellas o piedras. Bueno, ahora cuando estén, sigo y ya yo lo que dije. Sufrí mucho, por eso un capítulo lo dedico ahí. Con respecto al proceso, seleccioné 12 emblemáticos del proceso. Por supuesto, dentro de esos emblemáticos son todos de ejército menos uno. El que no es de ejército es un almirante Macena. El resto, Pineda, Díaz Besones, Piñones, Menéndez, el de Córdoba, Suárez Mason, Bussi, y los nombro. Todo esto que les estoy contando está pormenorizado en el libro. ¿Saben lo que dijo Cavallo? En su libro El peso de la verdad. Un impulso a la transparencia en la Argentina de los 90. Buenos Aires, Editorial Planeta, 1997, página 28. Voy a leer 2 cositas, si me permiten, ¿no? Respecto a la aludida ilegal operatoria, consignó en forma textual, eso lo digo yo, comillas, esto lo dice Cavallo. Para concretar esta operatoria, Herman González decidió nombrar a un empresario de su confianza al frente de fabricaciones militares, el farmacéutico riojano Luis Sarlenga, a quien se sumaron los contactos internacionales. Esto lo dice Cavallo, no lo digo yo. Los contactos internacionales no solo de Alberto Coban, secretario general, sino también del hasta entonces poco conocido Esteban Caselli. Cavallo
Como fruto de todo ese bagaje de conexiones fueron apareciendo contratos con Bolivia, Panamá y Venezuela. Contratos ficticios. Claro que cuando hay un contrato ficticio y hay plata, hay corrupción. Cavallo atribuyó a Colón haberle manifestado con picardía. ¿Esto dice Cavallo? ¿De cuál? Si estas armas no las vendíamos nosotros, las hubiera vendido otro. La triangulación es algo común en el mercado internacional de armamento y no debemos preocuparnos por eso. Porque las armas no fueron ni a Panamá ni a Venezuela. Fueron a Croacia. No, lo de Ecuador es una corrupción de atorrantes de tercera categoría. Se vendieron 5.000 fusiles que no funcionaban. Peor todavía. No, pero eso fue malandro de tercera categoría, lo digo en el libro. Pero si las armas no las vendíamos nosotros, quiere decir que Cavallo sabía que él firmaba algo ilegal. Tiene falta de medio. Bueno, tuve fuertes discusiones, dice más adelante Cavallo, con el entonces secretario de Energía, fulano de tal, y el secretario legal y técnico sobre cómo proceder a la denuncia judicial. Este hombre confiesa que ha firmado y tiene falta de mérito, es decir, no está procesado, pero no está sobreseído. Quería comentarles porque el ejército sufrió mucho, mi familia sufrió mucho, tuve 7 meses detenido, porque el juez Jorge Urso, el que renunció antes de asumir su responsabilidad, o una bastante probable quizás destitución del Consejo de la Magistratura, no permitió mi excarcelación, porque firmó y dijo que dada la calidad del delincuente, todo hacía presumir que se podía profugar. Pero ahora quiero decirles que ese juez, en una oportunidad, un diputado ocupa ahora un cargo, por eso no lo voy a nombrar, además no tiene responsabilidad, me llama a su casa, en la avenida Quintana. Cuando entro me encuentro con el juez Urso y me piden que no me presente espontáneamente en el juzgado porque mi presencia levantaba el tema de la causa. Digo, pero ¿cómo no me voy a presentar si yo leo en el diario que dicen que se vació el ejército? Si se hubiera vaciado el ejército, como decían, me pregunto, ¿y qué hicieron los ministros de defensa desde el que le siguió? ¿Qué hizo el ministro Domínguez, que era en ese momento, que hizo Teján Arena, y todos los ministros de defensa hasta actual, o todos los jefes no sé si soy claro, todos los jefes del ejército? Ninguno dijo nada, y no hay una sola denuncia que al ejército le falte nada, pero mediáticamente prendió, y ese juez me pedía que yo no me presentara. Por supuesto que iba y no me tomaba la declaración. La segunda vez, el ex juez Jorge Urso, lo veo en algunos programas de televisión, algunos más opinan, no sé, me cita. Todo esto está en el libro. Me cita el doctor Anzorregui a su departamento ahí en el Palacio de Trucamón. Sigo, estaba con 3 o 4 personas, tanto el Hugo, con el cual he tenido una buena relación, y lo veo otra vez al juez Urso. Vuelve a pedirme el juez que no me presentara. Y le dije, doctor, me ha presentado a veces que sea necesaria. Yo no puedo permitir que digan que Balsa entregó 65.000. Era ridículo, pero para mí no era. La tercera vez fue más concreto el señor juez Jorge Urso. Me llamó y dijo que quería hablar conmigo en su departamento. Departamento ahí cerca, allí están pidiendo los departamentos. Y me pedía lo mismo. Y después, meses después, me cita indagatoria, me procesa y me dice que no, que tengo que ir, estuve en Campo de Mayo, así, ¿no? 7 meses, que es posible visitarme todos los días. No sé si soy claro, lo ridículo, pero no tan ridículo fue para mí.
3 meses me pedía que no me presentara y después dice que no porque yo podía profugarme. Hoy están libres de asesino. Por eso, el Martín Fierro, las últimas estrofas, no sé si ustedes las recuerdan, que dice: mucho tiene que contar el que tuvo que sufrir. Por eso los cuentos le dedico un capítulo a eso. Y por supuesto el proceso se lleva aproximadamente el 50% del libro, porque es una vergüenza también. Golpe cívico-militar, y tomemos, hubo más de 300 entre intendentes, embajadores y otros funcionarios, más de 300 que pertenecían a la Unión Cívica Radical del proceso. El peronista hubo un poco menos de 200, pero también hubo demócratas progresistas, hubo embajadores demócratas progresistas, hubo socialistas embajadores o conservadores. En Costa Rica yo tuve, y uno de los antecesores fue Romero Félix, durante el proceso. Es decir, fueron cívicos-militares. Claro que los militares tienen una responsabilidad, quizás no la tenga yo, pero asumo como miembro del ejército. Nos prestamos a todo eso. Interrumpimos el orden institucional y todo se generó, en mi opinión, termino haciendo discusión de ustedes, porque quienes atentaron contra el orden constitucional y masacraron, no solo eso, sino que masacraron a más de 300 compatriotas y a un número no determinado de heridos el 16 de junio de 1955, 3 meses después, en septiembre, fueron recibidos en Plaza de Mayo como libertadores. Libertadores, toda la plaza llena. Un compañero de promoción mío, éramos 44 años, era abanderado, yo no era abanderado, yo no era abanderado, era un estudiante, no debo ser muy buen estudiante, por lo menos de cadete, ¿no? Después quizás traté de mejorar. Fue el que le puso la banda a Lonardi. Ninguno de esos, después llegaron todos, porque todos los que bombardearon se fueron a Montevideo. Producido en septiembre viene como libertadores, los abrazaban todos. Y uno de ellos, lo digo en el libro también, vicealmirante Máximo Rivero Kelly, fue durante todo el periodo del gobierno democrático, el presidente Alfonsín, subjefe del Estado Mayor General de la Armada. Cuento esto para ver, esta es la realidad que hemos transitado. Perdón, ustedes son jovencitos, o más o menos, que ahora están no viejos, ustedes son jóvenes, no lo vivieron, pero yo lo viví, y esto he tratado de transmitir en casi 500 páginas, no es fácil de leer. Hay algunas anécdotas también, y hoy no sé si posiblemente salga mañana. Uno de los anexos del libro es el perfil militar de Perón. El maestro Perón, bien conocido por la parte política, porque fue esencialmente un líder, el único líder para mí que existió, un caudillo ejemplar que fue Irigoyen, en mi opinión. Tenemos ídolos, Fangio, Monzón, son ídolos. Y termino diciendo, y tenemos mitos, pero mito en el sentido que le daba el cardenal Ratzinger, que fue después el Papa Benedicto XVI, y también Sábato, en el sentido positivo del mito, es decir, que el mito no admite racionalidad, no se puede tratar de racionalizar, decir porque no es mito, trasciende los tiempos. Y en mi opinión, el primer mito, en sentido positivo, estoy dando opinión de un teólogo que analiza el concepto de mito, no a veces que dice no es un mito, no, mito en el sentido, para mí hay 3, para mí hay 3 en la historia argentina, puede haber más. El primero fue Gardel, Carlos Gardel, el primer tango cantado. ¿Saben quién lo cantó? Gardel, con guitarras. Se llamaba Lita el tango. Entonces usted dice que... Pero después le cambiaron el nombre y pasó a la historia, se sigue tocando y cantando Mi Noche Triste.
Percanta que me amuraste es lo mejor de mi vida, sabiendo que la guitarra en el ropero todavía está coreada. Ese tango, 1916, fue grabado por Gardel. Un hombre que nace en Toulouse, en Francia. Toulouse. Viene con su madre soltera, pobrecita, doña Berta, Berté Gardés. Llega a estas playas, 26 años la madre, 2 años él. Este hombre es el símbolo del porteño. Nace en Francia, muere en un accidente de aviación, choque de aviones, pero en tierra, en Medellín. Es un ídolo en Medellín, y en Colombia, pero más en Medellín. Y es el símbolo del porteño. ¿Qué edad tenía cuando murió? Murió la cúspide. Nace en 1890, muere en 1935, 45 años. Allá está, joven, exitoso, y una muerte trágica. Para mí es un mito. El segundo mito, en ese sentido positivo, para mí fue Eva Perón. Aquella muere, 33 años. Su participación en política es del año 44 hasta su muerte, hasta el 52. Pero la mujer no tenía la participación política que tiene ahora, en ese entonces. Y ella actuó y trascendió. Eso de volveréis en millones, trascendió, pese a todo, y creo que es otro mito, es una leyenda positiva. Murió tanto arriba, joven, pero hizo una obra. No, se puede morir joven, pero sí, fue el segundo mito. Y el tercer mito, y como yo no me dejo llevar por ideología, sino estoy tratando de hacer, por favor, acá no me crucifiquen ustedes, un análisis quizás es el Che Guevara. Muere a los 37 años. La imagen, esa imagen de la barba. En una comitiva presidencial hubo un problema con el avión, tuvo que aterrizar en Bahrein y estar un día en Bahrein. Y un domingo, el domingo en los países árabes, que es un día, allá el feriado en los países árabes es el viernes. Entonces el domingo nos invitan a visitar un museo arqueológico, calcula, haría más o menos 54 grados, en el museo, bueno, no tanto. Y había 2 filipinas, yo estaba uniforme. Entonces me preguntaron dónde era yo, pero una de las filipinas tenía la remera de Che Guevara. Y yo preguntaba, ¿sabe quién es? No, dice, pero es un argentino. Y digo, yo también soy argentino. Ah, dice, Argentina. Don't cry for me, Argentina, and Maradona. Eso fue lo único. Es decir, mitos. Y hago una referencia de esto. Les agradezco la paciencia que han tenido. Por supuesto que hay un capítulo de Malvinas. Pero como yo escribí por la misma editorial un libro que se llama Malvinas, Gesta e Incompetencia, lo dejo. Lo hice legal, apenas me lo mandé de historia porque le pedí. El libro yo lo publicamos la editorial en el 2003. Pero se sigue vendiendo porque dicen Malvinas, Gesta e Incompetencia, porque es atemporal. No son esos libros que salen sobre qué sé yo, el escándalo de la semana pasada, todo esto. Y entonces en un capítulo acá digo recuerdos de Malvinas. Y recuerdos de Malvinas digo que no voy a ampliar porque ya escribí un libro, menciono, pero toco algunas cosas muy cortitas, ¿no? 43, 2 o 3 renglones, 5, del tema Malvinas. En homenaje a esos que no volvieron, ¿no es cierto? Y esos que llegaron y no quiero ponerle un adjetivo calificativo a la Junta Militar presidida por el presidente, no,
la Junta Militar, los dos responsables máximos de la desmalvinización inicial y del recibimiento en la noche a los combatientes, no me importa a mí, yo era un profesional, pero los que fueron soldados tienen nombre y apellido. General Viñone, Benito Reinaldo Viñone y Cristino Nicolaides, que nos recibieron de una forma humillante. Por eso quise ponerle un poquito, aunque sea, ese capítulo en Malvinas. Muchísimas gracias y a disposición de...